¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos de la pluma de Víctor. Lo primero que tengo que deciros es una noticia. Y es que varios de mis vídeos, sobre todo los relacionados con recomendaciones LGTB, pues han llegado al otro lado del océano, estas cosas de las redes sociales, y han llamado la atención de un colectivo llamado Maricueca, de Chile, que estaba preparando un encuentro multidisciplinar de diferentes pintores, artistas, poetas, raperos, grafiteros y algunos psicólogos sobre la vivencia de la homosexualidad a los dos orillas, a las dos orillas del universo castellano parlante. Entonces me propusieron participar en este encuentro y han utilizado parte de estos vídeos para también propagar la palabra, ¿vale? Propagar la palabra que es uno de los temas de hoy. Así que muchas gracias, Maricueca, encantado de participar, encantado como voy a poner como en la OTI, de saludar a mis amigos latinoamericanos. ¿Vale? Pero en realidad me hace mucha ilusión y me parece increíble que el idioma, que yo es algo que valoro muchísimo, por eso creo que lo mejor es leer en versión original, nos una y nos dé también, nos informe acerca de nuevas formas de ser y de pensar. De propagar la palabra va hoy. No sé si me voy a poner un poco pedante, es el momento, ¿vale? Porque voy a decir una cita que eso siempre viste mucho. André Malraux decía del siglo XXI que sería espiritual o no sería. Es decir, ahora que pasa una pandemia, él abogaba porque la gente no iba a ser más racional, o sí, de alguna manera, pero lo que sería es principalmente espiritual. Lo que le importaría a la gente es la idea de qué hago con mi alma y no tanto qué hago con mi bolsillo y con mi dinero. Entonces, los libros, la recomendación de libros de hoy va de religión, de espiritualidad, de libros donde se trate principalmente este tema. Vamos a hablar un poco de la religión católica, un poco de hinduismo, un poco de islam, básicamente como religiones monoteístas y porque es donde más literatura se ha generado. Empezando por el catolicismo, vamos a coger un pequeño librito de nuestro escritor, no es este que es Niebla, que no sé si os acordáis de estas magníficas ediciones baratísimas que tiene Austral, ¿vale? Que sería de Miguel de Unamuno, sería San Manuel Bueno Mártir. Miguel de Unamuno, también un poco entre cura y no cura, que era él, filósofo, pensador, le dio muchas vueltas al tema del cristianismo. Y aquí lo hace de un modo novelado, entre San Manuel Bueno, un cura, un párroco, y dos de sus feligreses, que él va como presentándose como santo cuando en realidad es un ser lleno de dudas, ¿no? Entonces hay una serie de propagación de un catolicismo en el que la propia persona no cree, y es un pequeño libro delicioso, muy bien escrito, muy fácil de leer, en la que se trata de la duda en la fe, de quién propaga la fe y de la propia creencia de quien cree la religión. Es un libro muy bonito que no tuve la ocasión de leer en el instituto, así que no todas las lecturas del instituto son idiotas y yo agradezco a mi profe de literatura que nos mandara aquello. En otro modo, la historia de Jesucristo ha dado como mucho, aparte de relatos canónicos, muy de edición de los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera, ha dado también visiones un poquito más iconoclastas. Empezando así más recientemente por la de Saramago, del Evangelio según Jesucristo, en la que analizaba desde un punto de vista, digamos, como personaje humano solidario, hablaba de Jesucristo y de un modo un poco más rompedor, pues Nikos Kazantzakis, un autor cretense, un autor griego, habló en La última tentación de Cristo, de la que Scorsese hizo una película. Saramago, por una parte, con el Evangelio según Jesucristo y toda su obra, logró un Nobel, y Kazantzakis no solo no lo logró, sino que logró que todo su país prohibiera que lo ganara. Es decir,
le quitó todos los apoyos posibles en lo que a todas luces era un Nobel cantado. Entonces, ¿de qué va la última tentación? Pues la última tentación va de la duda y de que cuando Jesucristo, que lo están crucificando, ¿no? Que es un ser que te habla de la carnalidad y de la terrenalidad de Jesucristo, llega un momento en la crucifixión que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento se le aparece alguien que le dice, ya te has salvado. Entonces, ese alguien le permite tener una segunda vida, más allá, fuera de los ojos de la gente. Una vida como ser humano, porque ya ha hecho lo que tenía que hacer, pero sin sacrificarse. Entonces, esto da una serie de peripecias que no tenéis que dejar de leer, aparte de porque hay que leer libros de literaturas minoritarias y la griega seguramente no tenemos muchas oportunidades de leer. Así que si hay algo interesante, tiradle y meterle caña a esto. Por otra parte, en otras religiones, pues hablamos del hinduismo y el libro básico del hinduismo por excelencia o de la manera en que occidentalmente hemos... Uy, a ver si se ve bien. Es el Siddhartha de Germán Hesse. Aquí se ve un poco mejor. El Siddhartha de Germán Hesse es una mezcla novelística del hinduismo, la filosofía, la búsqueda de uno mismo, y es un libro que sigue siendo enormemente leído entre los jóvenes. Entonces es un libro para digamos, el adolescente que tiene dudas vitales o dudas existenciales, y es una manera de acceder también a religiones no mayoritarias que tratan más la espiritualidad que la creencia. Entonces ahí pues puede ser una buena manera de leer un libro que de alguna manera en algunas personas pues le puede cambiar la vida. A nivel hinduismo también, este libro, difícil de conseguir, ya os aviso, que es de Juvenil de Alfaguara, uno de los libros de mi adolescencia, trata de Ganesh, es el dios elefante, ¿vale? Símbolo de la bondad y la sabiduría. Entonces Ganesh es también el personaje del pequeño chico que tiene un padre americano que se ha ido a Estados Unidos para ser un hombre santo. Y entonces él tiene en un momento dado de su adolescencia afrontar la muerte de su padre, se hablan de los ritos de funerarios y de cómo le afectan, digamos, visualmente, cambiar de esa India religiosa a ese Estados Unidos al que tiene que volver. Y es un libro pues emotivo y muy interesante, así que oye, no sé si lo reeditarán en algún momento, deberían, pero si no, pues buscadlo en segunda mano y en esas cositas que a veces se encuentran. Tema del Islam y la novelística, pues es que el problema de las novelas relacionadas con el Islam es que, digamos que la parte religiosa hace que las novelas o sean como muy adoradoras, ¿vale? Muy a favor, digamos, de la política del Islam, o muy iconoclastas y muy como batalladoras. Así que por una parte pues podríamos decir que, oye, pues léete El collar de la paloma, ¿vale? Que es un poemario de Ibn Hassen, que es así como andalusí, o digamos, haz un término medio entre la visión iconoclasta y la visión luminosa, digamos, ¿no? De las novelas relacionadas con el Islam. Porque claro, si te fijas en No sin mi hija o su hermana pequeña, que es un burka por amor, pues te puedes llegar a una relación de la religión, digamos, que es una religión de 1.000 millones de personas con diferentes tal, pues no te vas a llegar a una conclusión, digamos, muy concluyente. O, por ejemplo, el tema de los versos satánicos de Salman Rushdie. Salman Rushdie, que como os dije en el capítulo de Realismos Mágicos, tiene esa gran novela sobre el hinduismo, sobre la India, que es Hijos de la Medianoche, y que aquí en versos satánicos cogió, digamos, simbología islámica y la fue mezclando en un cuento alegórico. Claro, Salman Rushdie no es fácil. Se ve que le hicieron una fatwa, una persecución religiosa, por cómo ponía al imán, digamos, al cura islámico. Entonces, es un libro que, como yo pienso, hay que leerse primero uno y luego ya pues decide. Entonces, por repasar un poquito, ¿vale? No sé si os ha entrado ganas de ir a misa después de esto. Yo por lo pronto os voy a enseñar
lo que yo voy a hacer después, que es, me encanta, que es mis calcetines de sangría. Así que, y mi foca. Entonces, yo simplemente lo que os recomiendo es que repasemos y que vosotros decidáis. Pero sí es verdad que en momentos de desesperanza, como nos pueden entrar entre la fase uno, la gente sin guantes, la gente sin mascarilla, que tendrán ganas de matar, y una, por ejemplo, que dice que se le incendia la casa, que también nos ha pasado hoy, pues uno encuentra cierto relajo en libros que traten sobre la espiritualidad. En otro entorno, el último libro que tengo que recomendar hoy, y ya voy terminando, sería El Milagro de Irving Wallace, que es, a nivel narrativo, es una historia de suspense pero con la religión de fondo, porque el milagro es una serie de desconocidos que se unen buscando un milagro en Lourdes. Es un libro súper entretenido, súper interesante sobre los límites de la fe, el milagro y la creencia. Entonces, aparte de este Irving Wallace, El Milagro, a nivel catolicismo hemos recomendado San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, hemos recomendado el Siddhartha de Germán Hesse en el hinduismo, Ganes también en el hinduismo, el Evangelio según Jesucristo, la última tentación de Cristo y no me acuerdo de más. Así que por hoy yo creo que ya, si no me acelero y os puedo hablar de mis libros y paso, porque ya hay más días que ollas, que decía mi abuela. Así que un besito a todos y felices lecturas y disfrutad mucho de lo que podáis y poner mascarilla y todas esas cosas. Un besito.